Bienvenidos a este modelo de conversación en donde el sector juvenil de la ciudad le plantea algunos cuestionamientos al sector empresarial. Hoy estamos con Ana María Palacio, directora clúster de turismo de negocios, en donde vamos a conversar un poco en torno a esas perspectivas para anclar un poco esa conversación que está asumiendo unos retos ahora mismo. Entonces, de primera mano te quería preguntar qué es el directorio de clúster, como que cuáles han sido esas principales perspectivas o apuestas que han proyectado en la ciudad, y para que nos cuentes un poco también un poco de lo que vienen haciendo actualmente. Santiago, muchísimas gracias por esta invitación. Nos alegra mucho poder propiciar este tipo de conversaciones y que los estudiantes se quieran acercar al empresariado, a los gremios y a lo que estamos haciendo desde la Cámara de Comercio. Primero contarte que el clúster Turismo de Negocios es uno de los clústers de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Básicamente, la cámara es aquella donde los empresarios vienen y se registran para hacer formal su actividad económica. Pero la cámara no solo tiene como misión que los empresarios puedan formalizarse y oficializar sus labores, sino que también ha creado unos clústeres que son los que responden a esas líneas económicas de la región. Entonces tenemos un clúster de energía, tenemos un clúster de moda, tenemos un clúster de salud o clúster Medellín Health City. Contamos con unas iniciativas de clúster de cacao, de lácteos, de café, que como son líneas económicas fuertes para la región, pues la Cámara de Comercio ha decidido abordar a través de clústeres ese fortalecimiento a cada una de esas industrias. Entonces el clúster de turismo no es la excepción, y obviamente pues los últimos años hemos venido teniendo en los, podríamos decir, 10 últimos años, una gran prosperidad económica a través de la actividad turística, y el clúster básicamente lo que busca es fortalecer y articular todos esos sectores y subsectores del turismo, lograr que ellos conversen, que tengan oportunidades de trabajar juntos, que se enteren de oportunidades que tienen, proyectos, y también acercarlos a otros empresarios de otras empresas, para que tengamos algunas actividades interclúster donde ellos también puedan conversar con la industria de la energía, también con construcción, moda, y encontrar ahí oportunidades de negocio. Pero básicamente nosotros, a través de temas formativos, a través de una estrategia que nosotros construimos con los mismos empresarios, tratamos de responder a esas necesidades que tienen y de ayudarlos a fortalecerse en competitividad para lo que el mercado les está pidiendo. Ok, y ahorita mencionabas un poco ese asunto de sectores y subsectores que el clúster está ahí como trabajando. Te quería preguntar si quizás me puedes desglosar un poquito esos subsectores, porque a veces son como los que quedan un poco relegados, que no se les reconocen estas incidencias. Entonces sí, para que me hables un poquito desde ellos. Claro, Santiago, como industria pues hay toda una cadena de trabajo, y hay unos sectores específicos en cada una de las industrias. En el caso del turismo, nosotros hablamos de muchos sectores, pero básicamente nosotros reconocemos 14. Para mencionarte algunos, trabajamos el tema, pues algunos de los sectores que tenemos son el sector del transporte, pues terrestre y aéreo, o sea, las aerolíneas, el transporte terrestre para trasladarse de una ciudad a otra o en una misma ciudad por una actividad turística, la hotelería. Los hoteles realmente son pues una parte muy importante de la cadena turística, el alojamiento en general. Hablamos ahorita de hoteles, pero hablamos pues de casafincas, de los diferentes alojamientos que usan los turistas. Otro sector muy importante es el sector de la gastronomía, bastante esencial para los viajeros en conocer cuál es la gastronomía local. Entonces ahí pueden entrar bares, restaurantes, comidas rápidas, cafés, que también hacen parte de la cadena. Hablamos también, por ejemplo, de la infraestructura y las carreteras también son una parte importante de toda esta cadena y este ecosistema de turismo. Y encontramos que también, por ejemplo, hay pequeños subsectores que también se encadenan con el turismo. Cuando, por ejemplo, hablamos de empresas que organizan eventos, y pues podríamos así mencionar muchísimos más, porque digamos toda la actividad turística es el relacionamiento de todas aquellas industrias con quien tiene relación el viajero
cuando visita una ciudad. Entonces, lo que queremos es cada uno de estos sectores y subsectores que tengan una conversación y que puedan tener un beneficio a través de la estrategia de clúster de turismo. Como que cuáles han sido esos principales logros que han contemplado también desde el directorio de clúster y que se han visibilizado en la ciudad, ¿cierto? Que han tenido algún manifiesto. Yo sé que son muchos sectores, muchos subsectores, pero así a grosso modo, de modo general, como que cuáles han sido esas principales incidencias. Sí, Santiago, pues básicamente durante el tiempo de pandemia tuvimos un gran crecimiento en el tema formativo para los empresarios, sobre todo de las subregiones. Vimos que hubo una oportunidad grande en que empresarios que estaban desde sus casas y no estaban en su actividad cotidiana saliendo, dirigiendo tours o como empresarios, pudieron dedicar un tiempo a la formación, y allí pudimos formar alrededor de unos 400 empresarios de las diferentes regiones de Antioquia en temas de bioseguridad, en temas de marketing digital, en temas de servicio que a veces son tan importantes. Entonces ese fue, digamos, un logro bastante grande que tuvimos. Y también algunos otros por mencionar. Tenemos pues fortalecimiento de empresarios a través de diferentes programas, como por ejemplo cadenas productivas. Tenemos un programa también que es un consultorio de comercio exterior, donde algunos empresarios han recibido un fortalecimiento en cómo empezar a vender a mayoristas o agencias internacionales. Y básicamente, si uno mira históricamente durante los 15 años de la estrategia clúster, los empresarios acompañados por el clúster han tenido unos niveles de crecimiento económico y de desarrollo empresarial mayor. Entonces creemos que ese acompañamiento y ese brindarle oportunidades a los empresarios, pues año tras año las cifras nos han ido mostrando cómo realmente hay un impacto real en beneficios para los empresarios. Cuando nos ubicamos en algunos lugares de la ciudad, como por ejemplo la Comuna 13, San Javier o por ejemplo Santo Domingo, en ese tránsito hacia el Parque Arví, o el mismo Poblado que ha venido pues como resonando últimamente, reconocemos que hay prácticas económicas, prácticas turísticas que están muy ancladas a la informalidad económica, ¿cierto? Aparece el grupo de danza bailando ahí en la 13 y resolviendo un poco esas necesidades económicas. Aparece también, por ejemplo, el vendedor ambulante vendiendo artesanías representativas de la ciudad, y entonces estas prácticas están ancladas muy a la informalidad económica, ¿cierto? Y esa informalidad ya conlleva un montón de consecuencias problemáticas. Entonces te quería preguntar como que cuáles han sido las principales apuestas desde el directorio de clúster de turismo de negocios para enfrentar un poco esa informalidad económica, para transitar un poco hacia esa formalización. Claro que sí, Santiago. Es un problema que nos ha venido atravesando durante mucho tiempo, y como clúster creemos que lo que hay que hacer es mostrarle a esos empresarios informales los beneficios de formalizarse. A veces lo que sucede es que los empresarios naturalmente surgen porque ven las oportunidades en los diferentes destinos. En Comuna 13 muchas personas se dieron cuenta de que había una oportunidad de negocio, entonces montan su tiendita de jugos, de comida, y es natural que quieran aprovechar esa oportunidad, pero a veces no hay una formación en cómo se van a beneficiar si logran formalizarse, porque eso les va a permitir justamente contratar sus servicios, contactarse con otros empresarios y empezar a crecer y a tener ese desarrollo empresarial que queremos nosotros como clúster y como cámara. Nosotros hacemos anualmente sensibilizaciones y campañas para tratar de traer a esos empresarios informales. De hecho, ahorita que celebramos el Día Mundial del Turismo el 27 y 28 de septiembre, tuvimos una jornada de formalización donde lo que buscamos es invitar al DAGRET, a bomberos, a la Cámara de Comercio, para que restaurantes, guías turísticos, agencias puedan tener en un mismo lugar la oportunidad de inscribirse, de sacar su registro nacional de turismo y poder ver
los beneficios, también poderles contar un poco que no es solamente un tema burocrático, sino que realmente tiene unos beneficios que, como te decía, ahora tratamos de que ellos conozcan, cursos, temas de fortalecimiento empresarial que nosotros constantemente ofrecemos a través de nuestra página web y también de manera presencial, algunos gratuitos, otros pagos, según el momento en el que el empresario esté viviendo. Entonces, con estas jornadas de formalización buscamos cada vez más sensibilizarlos y tenemos también algunos espacios que hemos llamado ¿por qué tener el Registro Nacional de Turismo? Y son unos espacios en los que buscamos que vengan los empresarios y entiendan un poquito que la gestión del registro no es tan compleja y que les permite más bien acceder a mercados que de manera informal no podrían. Entonces es una labor titánica, pero como Cámara y como clúster constantemente estamos en esa sensibilización de los empresarios. Listo, y quizás has reconocido alguna problemática por ahí, como que aparezca, quizás un poco por la lejanía que a veces están estos pobladores frente a estas apuestas, porque pues ante las necesidades que tienen en su vida diaria no se pueden como que asumir a estos nuevos retos, a estas nuevas ofertas que aparecen desde la institucionalidad o desde el sector empresarial. Entonces, ¿consideras que ha aparecido esa problemática de llegar a este sector, que quizás está un poco anclado a la dinámica de supervivencia, ¿cierto? De lograr lo cotidiano para lograr subsistir? Si esa problemática ha aparecido, ¿cómo la han contemplado también un poco internamente para romper esa brecha un poco? Yo creo que es un proceso en el que nosotros también tratamos de trabajar muy de la mano con el sector público, porque creo que los territorios se tienen que sensibilizar en el momento en que detectamos que hay un atractivo turístico. En el caso de las escaleras eléctricas, por ejemplo, fue un boom y no supimos que iba a ser algo tan famoso a nivel mundial, que todos quisieran venir a ver esa transformación social. No nos dio tiempo de pronto de hacer una planeación como si de pronto se está tratando de hacer ahora, y es como aquellos espacios que reconocemos en la ciudad que pueden ser potencial turístico, tratar de estudiarlos, tener una capacidad de carga clara de cuántas personas pueden estar en ese sitio, y pues realmente surgen unas necesidades que vamos abordando y reflexionando con el sector público, porque creo que es ese trabajo mancomunado de sector público y privado el que nos permite irnos preparando y ir preparando también los destinos para esa informalidad que brota naturalmente, pero digamos adelantarnos un poquito a eso. Creo que esa es una de las estrategias que identificamos en el territorio. Listo, acabamos de escuchar a Ana María Palacio, gerente de clúster de turismo de negocios, y para seguir un poco hilando la conversación, vamos a también a contemplar las percepciones de otros empresarios y empresarias de la ciudad. Retomando un poco la conversación, en donde veníamos conversando con la directora clúster de turismo de negocios, ahora vamos a conversar un poco también con diferentes empresarios y empresarias de la ciudad, en donde nos van a conversar también un poco sobre esas perspectivas del turismo comunitario. Entonces, de primera mano te quería preguntar quién eres, cuál es tu nombre y en qué empresa estás, ¿cierto? ¿Cuáles han sido esas principales apuestas desde el lugar en donde te encuentras? Mi nombre es Ana María Restrepo, soy líder de comunidad en Baobá Travel, Baobá como con Vs, usted va o va. Y en comunidad lo que hacemos es conectar personas y proyectos que creen en construir país a través del turismo, ¿cierto? Entonces, muy al lugar que me hables del turismo comunitario, pues porque es parte de lo que queremos integrar en las estrategias para compartir este país, ¿cierto? Compartirlo con otras personas, transformar la imagen que tienen de Colombia, que sabemos que en muchos lugares nos conocen por cosas que tal vez no queremos ser conocidos, y a la vez poder utilizar esa venida de muchas personas a conocer el país para poder conectar personas que quieren construir el país, que creen que el país puede ser otras cosas y que desde su propia perspectiva jalan su pedacito y entre todos lo hacemos. Listo, un poco también ahí para darle más lugar a la pregunta sobre el turismo comunitario, como que cuáles han sido esas principales apuestas que han tenido desde tu lugar empresarial, ya más en el afuera, en los territorios, ¿cierto? Como contemplando que ese turismo comunitario es una propuesta alterna a eso que ya venía presentándose
en donde sean los mismos pobladores quienes se beneficien económicamente, socialmente, culturalmente, políticamente, porque reconocemos que cuando un lugar se vuelve atractivo turísticamente cambia la dinámica del territorio y precisamente esta apuesta del turismo comunitario es para que las dinámicas del territorio, ese cambio no represente una transformación de la lógica de relacionamiento. Entonces sí, como que cuéntame un poquito sobre a profundidad cómo ha aparecido el turismo comunitario desde tu lugar. Digamos que el turismo comunitario toma un lugar muy importante cuando uno entiende que no somos entes separados, ¿cierto? No es nosotros desde la ciudad o nosotros desde el lugar de la cultura o no sé qué, y esos a los que miramos, sino cómo nos integramos, ¿cierto? No hacer visita de zoológico, ¿cierto? Que es muy triste que a veces hay una mirada como desde la facilidad de movernos entre los que tenemos el lenguaje para comunicarnos ya muy afinado, simplemente vender y como hacerlo desde una mirada de eso otro, ¿cierto? Sin integrar al otro. ¿Qué pasa? Si vos pensás en el desarrollo del país, si vos pensás en efectivamente poder construir país, lo que necesitas es conectar con las personas realmente, además porque hay un valor muy grande en no contar lo que vos crees que es el lugar, lo que vos estás viendo, sino que el lugar mismo se narre desde sus personas, que te regale su magia, ¿cierto? El lugar te regala su magia si vos sos capaz de conectar con las personas que son del lugar, ¿cierto? Que han vivido ahí, que conocen sus detallitos. Entonces, ¿cómo integrarlo desde empresa? Dando lugar efectivamente desde estructura empresarial, no desde lo informal de conversemos con, sino cómo te integro, cómo te hago parte del tour, ¿cierto? Cómo te meto dentro de la gran cadena que es que alguien llegue hasta acá en términos empresariales, conectar empresa a empresa para llegar a que una persona o una familia o un grupo pueda tener un tour, cómo incluir en esa cadena también a los actores del turismo comunitario, a las personas, a las fincas, a los pequeños proyectos de los barrios, ¿cierto? ¿Cómo hacer que la cadena llegue ahí también? Y cómo no dejarse incomodar por la lógica de, cuando hablaban ahorita de la informalidad y la formalidad, ¿cierto? Cómo no dejarse incomodar por esta estructura de nosotros tenemos nuestros procesos y en nuestros procesos no funciona así, sino, ok, entendemos que es importante para vos que estemos cercanos o no sé qué, y entendemos que es importante para nosotros poder tener unos órdenes en los procesos, poder confiar, por ejemplo. Si yo te digo voy a ir con un grupo el jueves próximo, que yo pueda confiar que si te dije encontrémonos a las 9, efectivamente estés a las 9, ¿cierto? Y no, ay, se me pasó, o voy retrasadito, o le voy a llegar 1 hora y media tarde, ¿cierto? Porque esa es la lógica también del turismo comunitario, cómo tejes redes y cómo podemos crecer juntos, ¿cierto? Cómo nos aportamos. Desde ese lado, digamos, la magia que podemos conocer de cada pequeño lugar, pues como de cada lugar en poder interactuar. Y nosotros, ¿cómo podemos regalar tanto de la estructura que tenemos para poder hacer gran empresa, ¿cierto? ¿Cómo entonces te ayudo como actor comunitario a, si vamos a atender un grupo de 50 personas, qué cosas tenemos que tener en cuenta? Tal vez ya no nos da con solo la cocinera, que es la vecina, para preparar las empanadas, sino que vamos a necesitar de pronto 2 personas para que nos pueda salir rápido y no nos quedemos mucho rato en las empanadas. ¿Y cómo hacemos pequeñas estructuras para que no sea solo para que funcione el tour mío, sino, hombre, ¿cómo te volvés vos capaz de atender a un grupo? ¿Cómo llegás? Y de esta experiencia que construimos juntos, te queda a vos la estructura para entonces ir y poder conversar con otros empresarios. Yo tengo un tour para conocer mi finca, y así, no sé, eso sí, creo que es una forma bonita de conectar y pues de poder que sí el turismo sea para todos y no para los mismos que siempre han tenido mayor beneficio, ¿cierto? Sí, de acuerdo. Ahorita comentabas algo y era como que esa construcción de confianza entre ese poblador
del territorio y entre este sector empresarial para que los procesos salgan bien, ¿cierto? Yo creo que eso es clave ahí en términos de gobernanza, construir confianza para que sean los actores de diversas amplios, que haya un sistema, ¿cierto? Que haya un sistema de interconexión en donde ambos, esa triada, por ejemplo, empresario, Estado y sociedad, se contemple cierta afinidad y que haya mucha firmeza ahí en esa relación. Entonces te quería preguntar un poco también en esa construcción de confianza, como que cuál ha sido la conversación que ha tenido el sector empresarial con el sector local comunitario, con el sector local territorial y con el sector público, ¿cierto? Con la institucionalidad. Y como si no la ha habido o si la ha habido, cuáles han sido las ausencias, cómo transitar hacia que se conecten más estos actores que históricamente han estado desconectados porque el empresariado no ha conectado con el joven, no ha conectado con el universitario contempla unas percepciones sobre el empresariado, sobre la institucionalidad local. Entonces un poco también para como que es necesario ahora mismo con el contexto actual para construir confianza entre estos diferentes actores, ¿cierto? Para ya contemplar que los procesos que se ejercen acá desde este sector contemplen también la visión de la ciudadanía civil, pero también de la institucionalidad, para que haya en términos de gobernanza, una triada ahí muy complementada, ¿cierto? Sí, ok, bueno, creo que lo primerísimo es que son las voluntades, ¿cierto? Las voluntades que están en todos, están en el estudiante, están en el empresario, están en cada uno de nosotros como ciudadanos, y están también desde las políticas algunas veces, ¿cierto? Entonces, ¿por qué menciono las voluntades? Porque creo que lo que hay que ser es muy inteligente en la estrategia, como se ha logrado en algunas ocasiones, para conectar voluntades, para ver los puentes que se pueden tejer y que se tejen. En la estrategia clúster, por ejemplo, todos estamos acá, básicamente porque tenemos nuestro registro, entonces automáticamente hacemos parte efectiva del clúster. Ahora, ¿cómo hacerlo activo? ¿Cómo volverse participante activo? ¿Cómo aprovechar los beneficios en formación, en conexiones, en facilidades para poder llevar los procesos empresariales y conectar con otros miembros, ¿cierto? Hay algo que pasa en el contexto y es que producto de la historia violenta que ha tenido este país, se han construido unos imaginarios, y es que Medellín como que ha sido ese lugar epicentro también de la guerra en términos urbanos, y es que aquí se ha concentrado un poco esa comercialización, se ha concentrado también un poco lo que es la explotación sexual, se ha profundizado mucho como que la habitabilidad de los espacios desde prácticas muy ancladas a los imaginarios, lo que representa, por ejemplo, Pablo Escobar para esta ciudad, que eso ha conllevado también un poco de problemáticas. Entonces, como que todos esos referentes, todas esas imágenes que vienen producto de la guerra, se han permeado muy potentemente en la ciudad y ha sido muy difícil romper esos imaginarios, ¿cierto? Entonces se quería preguntar como que cuáles han sido las apuestas que han tenido desde tu sector empresarial para romper esos imaginarios, o como que cuáles deberían ser también esas acciones futuras a contemplar para que se transite hacia otra forma de habitar los espacios, hacia otras formas de reconocer los contextos, hacia otros referentes que no sean estos los que aparezcan, sino otras personas que también permitan transitar, no sé, hacia otras formas de relacionarnos. Claro, es que lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de hablar, y para ser capaces de hablar tenemos que conocer nuestra historia. Y nos duele, o sea, hay que decirlo. Todo quien tenga al menos 30 años en esta ciudad tiene una historia personal. No es un asunto de las cifras, no es un asunto, sino que es un asunto personal, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos acercamos a esa historia para conocerla? Y cómo nos acercamos para conocerla y ser capaces de compartirla, ¿cierto? Cómo desentramamos tantas cosas que se quedaron escondidas, ¿cierto? Entonces, hacemos frente a, digamos, toda esta masificación de muchas cosas que no queremos promover, promoviendo otras, ¿cierto? Pero digamos que eso sería una estrategia muy fácil. Creo que lo primero que hay que lograr
es no ser cómplices. No ser cómplices es no hacernos los de la vista gorda, no decir, ay sí, pues yo no trabajo en eso, pero pues uno sí ve que eso pasa y, hombre, yo precisamente no tengo un negocio como tal en el que promueva prácticas ilegales, en el que yo no le ofrezco drogas a mis viajeros como tal, pero sos permisivo, facilitas los espacios para que pueda suceder, ¿cierto? Entonces lo primero es efectivamente entender que ese daño que se hizo durante muchos años y se hizo en buena parte diciendo, eso no es directamente conmigo, ¿cierto? Eso está pasando es allá. Entonces, como yo ahorita no sigo esa misma lógica, eso no es conmigo, o, hombre, pues es que hay una ganancia importante ahí, entonces uno, mientras no se meta como tal en cosas ilegales, está bien, hace como su dinero en esto, es como, ok, ¿qué tanto daño le estoy haciendo al país en promover esto o como por omisión, ¿cierto? Entonces, creo que eso es lo primero, trabajar para no dejar espacios en la estrategia de uno como empresa, en que las cosas se puedan dar y ya, ¿cierto? O en facilitar porque puedo ganar, porque hay rentabilidad en eso. Segundo, promover efectivamente que las oportunidades sean para todos, que haya espacios. Ahorita que hablábamos del turismo comunitario, hombre, tiene que ser muy duro que uno vea que traen gente. Hombre, vivo en un barrio que se volvió popular de repente, que es el lugar para ir, y traen gente, y eso rota dinero, y no sé qué, pero todos nos pasan por encima. Todos vienen y se lucran de nosotros. ¿Por qué no integras a la gente? ¿Por qué no puede ser el trabajo para todos? Las oportunidades para todos. Y cómo efectivamente, ahorita lo hablábamos, lo difícil que es, necesito confiar, necesito, hombre, nosotros trabajamos con estas estructuras, con estos papeles, con estos tiempos, incluso el solo hecho de los pagos, lo difícil que es la conexión empresa y persona con nuestro proceso de pago, se demora un mes o una semana entre que registres tus papeles, ponemos la cuenta en fila, la cuenta de cobro en fila y te llega el pago y te llega a tu cuenta. Cuando en la informalidad y en la calle estamos acostumbrados a eso, te pago acá ya mismo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo acceder a hacer esos puentes, no? Abrir oportunidades, finalmente, abrir oportunidades para que puedan integrarse y que entonces la respuesta no sea voy a encontrar el huequito, voy a encontrar eso, mi oferta de las cosas que los empresarios no ofrecen, de las drogas, de la prostitución, ¿cierto? Si usted no lo ofrece, tranquilo que yo lo ofrezco, ¿cierto? Si sí nos abrimos caminos para trabajar juntos, entonces tal vez no haya necesidad o no haya como respuesta la estrategia de promover esas cosas que la legalidad no propone. Y bueno, y creo que finalmente también es entender el valor de la institucionalidad, de las agremiaciones, de lo que sí nos da el poder crecer juntos, lo que hablábamos ahorita, de poder tener conexiones entre empresarios, de poder acceder a beneficios, de poder pensar que si entre todos ponemos, si yo no soy la que hago una estrategia como tal de estudio, pues todo un estudio sociodemográfico de la comunidad para priorizar las personas que necesitan más beneficios y entonces integrarlas en la cadena, es supremamente costoso como empresario hacerlo uno solito. Pero si todos le creemos a que yo aporto un poquito, sea a través de cosas como la estrategia del clúster y efectivamente conectarse, ser miembro activo, o incluso desde promover empresas o proyectos que están haciendo estudios para efectivamente conectar con la comunidad.
en la 13, que ha sido un crecimiento tan depredador del turismo. Pensar que hay proyectos como Comuna Project que buscan, que conectan con la comunidad, que estudian, que priorizan estrategias para poder integrarlos a todos. ¿Qué daño nos hace? ¿Qué daño nos hace? O ni siquiera qué daño nos hace. ¿Qué tanto puedes aportar al crecimiento de todo el sector si decís, ok, le creo a esto y pongo un poquito para esto? Si lo metes en tu costeo de las actividades, te voy a vender un paquete, puede tener estas actividades y parte del costo es destinado efectivamente a creer en el crecimiento del país, a creer en un crecimiento estructural y no en una depredación de los espacios hasta que, uy, no, ya se volvió muy cansón ir allá, vamos mejor a otro lugar, ¿cierto? O sea, cómo somos responsables, pero responsables desde nuestra estrategia y no desde un lugar del deber ser, sino desde un lugar de la posibilidad de crear y construir puentes. Sí, ahorita conversaba un poco con Ana María y ella comentaba esa necesidad de que la oferta llegue a los territorios, ¿cierto? Y que esa oferta, porque es muy complejo pensarse que sean los pobladores quienes accedan a las ofertas, porque su dinámica de vida ya les implica pensarse otras cosas, asumir otros modos para ya como que ubicar esa necesidad de subsistencia. Entonces también un poco ahí como que el reto que queda es lograr cercanía con la administración local entre el sector empresarial para que la oferta llegue allá, ¿cierto? Como un poco propulsando esa triada, sea esa como que también la triangulación, un poco para disminuir los sesgos en la información que hay actualmente. Me quedo con eso, también me quedo como con la posibilidad que hay de romper esos imaginarios desde lo que naturalizamos actualmente, porque parte de esos imaginarios se permutan, se quedan ahí en el contexto porque los naturalizamos. Entonces un poco también el reto es mirar eso que ocurre en la cotidianidad, en los contextos, y ponerle ahí la lupa crítica, ¿cierto? De empezar a mirar que eso está mal, y en medida que está mal, no solamente me lo quedo en lo narrativo discursivo, sino que lo llevo a la práctica, pero en términos de criticándolo, pero también ajustándolo. Entonces no, muchas gracias por permitirte también acá conversar con estos asuntos. Si quizás hay alguna conclusión última que quieras dar, algo que quizás se te quedó por fuera para decir, te permito también, pues es como el momento. Okay. Creo que es muy importante para poder romper con las cosas que vienen siendo con la naturalización, que le demos espacio efectivo a crear desde otro lugar. Esto es, a crear desde la perspectiva humana. Pensá que si trabajamos en turismo, trabajamos porque creemos en los viajes como forma de conocer el mundo, ¿cierto? De conocernos a nosotros, como posibilidad de ser. Entonces, ¿cómo no planeas el viaje desde una estrategia de país que tiene que hablar desde unos discursos o que quiere promover esto o esto otro, si no la pensás desde la perspectiva humana? Yo como persona, cuando viajo, ¿qué quiero conocer? ¿Cierto? ¿Y qué quisiera ver y qué no quisiera ver? De un lugar, y qué quisiera ver y qué no quisiera ver del mundo, ¿cierto? O sea, no es que entonces voy a la Plaza Botero y para no incomodarme con todas las personas en situación de calle, entonces me voy por otra calle y punto. No es no ver, cerrar los ojos, sino qué cosas quiero promover en el mundo. Hay mucho sentido de responsabilidad ahora en los jóvenes, cada vez más, sobre cómo consumo responsablemente, ¿cierto? Entonces no es hacerlo desde el lugar de tenemos tal sello que nos garantiza tal cosa, sino que yo no quiero ver en el mundo y que no quiero que suceda en el mundo, que no quiero que siga sucediendo, qué cosas que duelen no quiero que sigan sucediendo y cómo planeo mi estrategia de un paseo para conocer Medellín, para conocer Colombia, para ir a alguna de estas magias que hay en las montañas. ¿Cómo la planeo? Teniendo en cuenta eso, cómo incluyo a alguien de la comunidad y que me cuente realmente cómo fue para esta persona su historia en este tiempo más violento, o cómo está siendo ahora cuando hay tanto afán en todo, cómo
cómo darle valor a este ritmo más tranquilo, ¿cierto? Cómo darle valor no solo en un momento de descanso, sino cómo integrarlo a la vida, ¿cierto? Cómo volvernos eso que queremos ser, ¿cierto? Eso que queremos ver del mundo, cómo volverlo estrategia desde la empresa, desde la misma exploración de uno como ciudadano, ¿cierto? Cómo cuido de mi ciudad. En los pequeños detalles, en los saludos, en no ignorar, en no quitarnos porque no sé cómo solucionar esto, entonces no es conmigo, ¿cierto? Creo que es eso. Muchas gracias. Este fue un espacio de conversación en donde el sector de la sociedad civil le plantea algunas preguntas al sector empresarial de la ciudad, y la idea también, la apuesta también es ir transitando también por estas apuestas, ¿cierto? Ir transitando por estas conversaciones para empezar a tejer confianza, para que sea el sector empresarial y la sociedad civil como que en conjunto también para ya contemplar otras visiones de ciudad que sean más articuladas.